Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Humberto Junior Ríos Mendoza y estoy aquí para presentarles un análisis sobre los casos de oposición contradictoria entre las normas de derecho. Comenzaremos con un estudio sobre las definiciones más importantes sobre este tema. Haremos pues un examen de definiciones. En el campo del derecho, la actividad normativa se encuentra vinculada al campo del mundo natural y al campo del mundo normativo. En el campo del mundo natural se habla de juicios enunciativos. Los juicios enunciativos son reglas técnicas que explican lo que es. En el campo del mundo normativo se habla de juicios normativos, que son normas de conducta que fijan lo que debe ser. Las normas de conducta son bilaterales, tienen imperoatribuidad, que reconoce un derecho, pero a la vez también imponen una obligación. Los elementos de las normas de conducta son el supuesto, la cópula y la disposición. El supuesto es la hipótesis que al realizarse da nacimiento a los deberes y derechos que la regla impone. La cópula enlaza las consecuencias al hecho jurídico productor. La disposición expresa las consecuencias de la realización del supuesto. En el mundo normativo encontramos los derechos objetivos y los derechos subjetivos. Los derechos objetivos son normas que establecen derechos e imponen obligaciones. Los derechos subjetivos son la posibilidad de actuar o de llevar a cabo un determinado comportamiento. Los derechos subjetivos se encuentran divididos en relativos y absolutos. Los derechos subjetivos relativos son aquellos que solo son oponibles a ciertas personas en particular. En cambio, los absolutos son aquellos oponibles a cualquier persona. Aplicación práctica de la lógica en la técnica y el proceso legislativo. La lógica es un instrumento. Recordemos que la lógica es la ciencia formal que estudia los principios de la demostración y de la inferencia válida, es decir, que da validez a algo. Bueno, sabemos también que le compete al Estado reglamentar el funcionamiento, las relaciones entre los poderes y cae en la labor legislativa utilizar esta inferencia a través de la lógica en el proceso parlamentario. La ciencia es aplicable a las normas y también es aplicable a los procedimientos pertinentes para realizar la comprobación o validación de algo. En este caso, se deben respaldar las verdades universales y sus principios lógicos mediante los cuales se crean las normas jurídicas. Teóricamente, esta acción de elaborar leyes requiere la aplicación de técnicas y ordenamientos lógicos que permiten legislar. Es obligación del Estado partir de los axiomas y de los principios lógicos universales para legislar o elaborar leyes para que el Estado maneje correctamente la administración y la gestión de un país, logrando un fin determinado y fines varios concretos o más específicos. En el ámbito espacial y total de validez se requieren de crear los conjuntos de reglas o pasos a partir de los principios jurídicos de razón suficiente, legitimación, coerción, fundamentación, legalidad, eficacia jurídica y vida. En resumen, el legislador, aplicando la lógica en la técnica legislativa, debe construir normas precisas, claras y a su vez esto evita arbitrariedad y errores de interpretación. También tenemos la racionalidad jurídica formal, donde las leyes nuevas se insertan en un sistema jurídico actual. La racionalidad teológica debe alcanzar los fines establecidos propuestos. La racionalidad comunicativa, la cual informa a un emisor y transmite el mensaje al receptor. La racionalidad ética promueve los valores en las conductas, fundando las bases para la responsabilidad por las acciones comunes de los hombres. Muy bueno, ahora podemos entender de forma más clara cómo se aplica la lógica de manera técnica en el proceso legislativo. Muchas gracias. En esta cuarta y última etapa hablaremos de la lógica, el argumento y el campo de acción que estas dos tienen en el ámbito del derecho. Como primera instancia procedemos a explicar que la palabra argumentación proviene del latín y hace referencia a la palabra razonamiento. Y por esto entendemos que el argumento es el reflejo del razonamiento propio del ser humano como ser pensantes que somos.
En segundo lugar, y recabando un poco de la información anteriormente dicha, sabemos que la lógica es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar el pensamiento y razonamiento del ser humano. Es decir, que la argumentación es algo propio de nuestro día a día en nuestras vidas, mas sin en cambio tanto la argumentación como la lógica son de vital importancia en el ámbito del derecho. La argumentación es aquella acción que ejercemos en donde exponemos nuestras razones y demostramos así la veracidad de nuestro argumento, ya sea en contra o a favor de dicha postura tomada. Aquí es en donde empezamos a unir estas dos materias con el fin de descubrir la preponderancia de estas en el ámbito del derecho. Como ya se dijo, la argumentación, a pesar de ser algo propio de los seres humanos, en el ámbito del derecho, esta se vuelve un arte, el arte de argumentar, de persuadir y convencer a favor de nuestra postura. El papel de la lógica en la argumentación es el de la herramienta que nos encamina a un mejor razonamiento. Haciendo un pequeño paréntesis, recordemos que la lógica es una materia que nos guía por medio de principios lógicos, es decir, por medio de la analización de aquellas premisas que están correctamente ordenadas. Pero ojo, en el ámbito de la lógica, no solo es correcto que estas premisas se encuentren bien ordenadas, sino que además deben ser correctamente lógicas, es decir, coherentes, congruentes y que nos guíen con el fin cometido. ¿Con esto qué queremos decir? Pues que la lógica nos ayuda a formar argumentos lógicos y veraces, para no caer en un argumento falaz. Ustedes se preguntarán, ¿qué es un argumento falaz? ¿Qué es una falacia? Pues es aquel argumento que a pesar de estar correctamente constituido por sus premisas mayor, cópula y conclusión o premisa menor, es lógicamente incorrecto o incoherente. Todo esto, por supuesto, con el fin de formular un argumento veraz, congruente y lograr nuestro cometido, que es el de persuadir y, por supuesto, convencer y defender nuestra postura. En el ámbito del derecho, la argumentación es vital. Un ejemplo de esto es la acción que ejercen los abogados, que cuando defienden a su cliente tienen la necesidad de argumentar a favor de la inocencia de éste, o como los jueces, que tienen no solo la necesidad, sino que el deber de argumentar su motivación de dicha imputación, o como los catedráticos, que tienen la necesidad de argumentar y persuadir a sus estudiantes con el fin de convencerlos de lo que están enseñando y de lo que realmente quieren interpretar. Nos podemos dar cuenta que como la argumentación en cualquier rama del derecho es de vital importancia, al igual que la lógica que se tiene que ejercer en dichos argumentos, que es la que nos ayudará a una mejor persuasión, por supuesto, una mejor veracidad de lo dicho. Con todo esto concluyo mi argumento sobre dicho tema, esperando que este haya sido de su total agrado. Muchísimas gracias.